Que vamos a concluir este curso con esta meditación o esta charla sobre el corazón de Jesús y sufre ahora mismo en este tiempo en el cual vivimos. Partimos de la noción de que no se logra en poco tiempo llegar a comprender el alcance del pecado del hombre y adquirir su exacto conocimiento y comprensión, lo que implica el pecado del hombre en nosotros y cómo afecta al corazón del Señor. Sin embargo, es cosa realmente importante para nuestro tiempo y que ha perdido el sentido de su gravedad en muchos, incluso en muchos cristianos y católicos. La importancia de reconocer el pecado y del peso de gravedad que implica este pecado. En muchos pecadores que no obstante reconocen sus malas costumbres, y en muchas almas que viven con poquísimo cuidado de la religión, del cuidado del cultivo de la religión verdadera, se encuentra una indefinida actitud interior que puede traducirse con estas palabras: si hubiera conservado la inocencia, me esforzaría en conservarla todavía, pero en el momento en que la he perdido, ¿por qué ya debo de esforzarme? Tal expresión es solamente posible cuando se tiene del pecado un concepto meramente humano. El pecado afecta a los hombres, es el punto de perspectiva humana, pero el pecado afecta también a Dios. Dimensión sobrenatural del pecado. Si además queremos traducir tal expresión que hemos dicho en los términos de la devoción al corazón de Cristo, se nota cuánto de, diríamos, diabólico se esconde en semejante idea. Equivale en realidad a este otro pensamiento: si no hubiese flagelado a Jesucristo, haría todo lo posible para no flagelarlo jamás. Pero puesto que una vez lo he herido, continuaré haciéndolo. Muchas dificultades y turbaciones en la vida del alma son frecuentemente provocadas por una idea incompleta de lo que es el pecado, como si este fuese solamente un desorden moral, una culpa jurídica o una falta a un punto de honor. El pecado tiene una mayor profundidad, lo cual implica el pecado del hombre la venida de un redentor para resarcir y expiar el pecado de todos los hombres, también los nuestros actuales. La devoción al corazón de Jesús enseña a considerar el pecado en sus consecuencias más profundas. Por eso este curso intenta penetrar en el misterio del corazón mismo del Señor y reconocer las consecuencias de nuestro pecado, cómo le afectan al corazón mismo de Dios. Cuando observamos una imagen del corazón de Jesús, en ella aparecen claramente los efectos del pecado de los hombres, también de mi pecado. ¿Y cómo se significan? ¿Cómo se prefiguran en esa imagen del corazón de Jesús? Una estatua, un cuadro. Pues en ese corazón vemos las espinas que lo rodean. Vemos la cruz que está en ese corazón. Vemos la herida de la lanza. Aunque no aparezcan allí las causas de esas heridas, están provocadas en él. En realidad, aquellas heridas existen y son efecto del pecado de quien quiera que sea. También los nuestros están grabados como heridas en el corazón del Redentor. En realidad, nuestros pecados son la causa de los dolores físicos de Jesús, de su propia cruz.
Él tomó sobre sí, dicen los evangelistas, nuestros pecados. También los profetas recuerdan a este Mesías esperado que iba a cargar sobre sí los pecados de la humanidad. Y Jesús toma sobre sí nuestros pecados sabiendo bien que eran nuestros, de cada uno de nosotros. Cada uno puede, pues, decir, si hubiera pecado menos, Jesús habría sufrido menos. Nuestro pecado actúa en el corazón mismo de Dios. Nuestros pecados son el sufrimiento más terrible que padeció su corazón. Un corazón tan sensible como el de Jesús, de haber sufrido inmensamente por nuestra ingratitud. Él que se lamentó de la ingratitud de aquellos leprosos, recordáis el Evangelio de Lucas 17:11, aquellos 10 leprosos Jesús curó, solamente uno de aquellos leprosos volvió a dar gracias a Jesús, otros 9 no volvieron. Y Jesús experimenta esta ingratitud hacia su corazón lleno de bondad. Cada uno de nuestros pecados diríamos que es una ingratitud contra Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor y amigo, sacrificado por nosotros. En esta expresión de la carta a los Hebreos utiliza esta idea tan profunda diciéndonos San Pablo, recrucificando ellos por cuenta propia al Hijo de Dios, volviéndolo a crucificar por nuestros pecados. Evitaremos, por eso, cometer pecados y procuraremos que Cristo no sea ofendido por nosotros. Quien considera el pecado bajo este aspecto del cual hablamos, si antes tenía el valor de pedir al Señor la muerte antes de cometer un pecado mortal, ¿acaso sentirá ahora la aspiración de ofrecer la vida al Señor para evitar aún un solo pecado de cualquier alma que le pueda ofender? Nuestros esfuerzos por seguir a Jesús dan consuelo a su corazón en la pasión, donde Cristo, viendo nuestro arrepentimiento, nuestra buena voluntad y de ayudarle y consolarle, se alegró de ello. Jesús nos veía en la pasión y veía nuestra buena voluntad de acompañarlo, de consolarlo y de reparar la serie de tantos pecados, también los nuestros. San Pablo, como decía antes, en la carta a los Hebreos, recoge esta expresión, Hebreos 6:6. Con tanta mayor verdad las almas piadosas meditan esto en cuanto que los pecados y delitos de los hombres, en cualquier tiempo cometidos, fueron la causa por la cual el Hijo de Dios se entregó a la muerte. También ahora ellos, de por sí, ocasionarían a Cristo la muerte, acompañada de los mismos dolores y de las mismas angustias, ya que se considera que cada pecado renueva en cierta manera la pasión del Señor. Cada pecado renueva en cierta manera la pasión de Cristo. De nuevo, en toda su extensión crucifican al Hijo de Dios, dice San Pablo, exponiéndolo a pública infamia. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentísimo Redentor, que habla sobre la expiación que todos deben al Sagrado Corazón de Jesús, esta encíclica publicada en el año 1928, nos decía el Papa Pío XI, si aún a causa de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Jesús se entristeció hasta la muerte, no hay duda de que algún consuelo tendría ya entonces en previsión de nuestra reparación,
cuando se le apareció el ángel del cielo en Getsemaní para consolar su corazón oprimido por la tristeza y la angustia. Y así también ahora, continúa el Papa Pío XI, en modo admirable pero verdadero, nosotros podemos y debemos consolar a aquel corazón sacratísimo que está continuamente herido por los pecados de los hombres inconscientes. Encíclica Miserentissimo Redemptor del Papa Pío XI, que os recomiendo que leáis sobre la expiación que se debe tributar al Sagrado Corazón de Jesús. Después de este epílogo, nos surge una pregunta. ¿Cristo sufre ahora? ¿Está Cristo sufriendo en este momento? Ciertamente, no en su cuerpo glorificado, podemos decir. Decía San Pablo en la carta a los Romanos 6:9. Cristo, una vez resucitado de la muerte, no morirá más, no teniendo la muerte ya algún dominio sobre él. El cuerpo, por tanto, glorioso de Cristo no puede morir. Y todo sufrimiento físico, cualquier herida, enfermedad, son en el lenguaje de la Escritura una muerte inicial. Por lo tanto, Cristo, no puede ser herido ni probar ya el dolor. Su cuerpo está glorificado. En su alma posee Jesús la visión llamada beatífica y por ella alcanza la plenitud de la felicidad. Por esto, esta expresión no resuelve aún esta cuestión que nos planteamos. ¿Sufre Cristo ahora? También, cuando aún estaba Jesús en el mundo, poseía su alma la visión beatífica y consecuentemente también la felicidad. Pero esta visión beatífica no impedía que Jesús sufriese físicamente en su cuerpo y que moralmente sintiese compasión en su alma, a la vista de las ofensas que recibía su Padre del cielo y de los males morales que afligían a los hombres. Recordad aquella expresión evangelista Marcos 8:2, tengo piedad de esta multitud. O Mateo 9:36, cuando nos dice, Jesús viendo a la multitud tuvo piedad, porque estaban cansados y agobiados como ovejas sin pastor. Ese sentimiento positivo de compasión, expresado en estos textos evangélicos, no estaba exclusivamente condicionado a la posibilidad del cuerpo. Procedía directamente en su alma de la intuitiva visión de la realidad llamada dolorosa. En su actual estado glorioso, Cristo no sufre. Decimos, no sufre entre comillas, porque vamos a explicarlo más. Pero podemos admitir que siente compasión en su alma. No es indiferente a las ofensas hechas a su Padre del cielo, ni al mal moral de sus miembros, nosotros o a la tierra, ni aún a sus dolores físicos. La carta a los Hebreos, de nuevo, se refiere al estado actual de Cristo cuando dijo, no es tal nuestro pontífice que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias. Él se compadece de nosotros. Hebreos 4:15. Ponemos un ejemplo humano para explicar el sentido de la compasión de Jesús y que sea más entendido por vosotros. Una madre que es feliz y está en perfecta salud, al tener noticia de que su hijo ha sido trasladado a una clínica gravemente enfermo, no puede menos que sentir compasión por la enfermedad y sufrimiento del hijo. Aunque en este caso la compasión va unida al dolor. En Jesús, por el contrario, no. ¿Por qué? Esta afirmación
no parece contraria a ninguna definición eclesiástica, ni incompatible con la actual felicidad de los bienaventurados del cielo. Se puede decir lo contrario. En cierto sentido, supuesta la actual existencia de las ofensas a Dios Padre y el sufrimiento de sus miembros en la tierra, puedo decir que este sentimiento de compasión es un elemento de su felicidad. Algo que nos parece una paradoja. La compasión implica felicidad, así es. Igualmente sucede con una madre. Supuesta la enfermedad del hijo, la mayor pena sería no poder compadecerse de él. Ciertamente sería más feliz si el hijo no estuviese enfermo, como Jesús lo será cuando no haya más pecados en la tierra. Pero esta madre, supuesta la enfermedad del hijo, es más feliz en poder compadecerlo. Porque, en último análisis, en la compasión, diríamos, hay una satisfacción del amor. Y es verdad que la compasión se ejercita de modo perfecto cuando no tiene mezcla alguna de imperfección o de dolor que turbe la serenidad del espíritu bienaventurado. Aunque se trate de un sentimiento más profundo que el más ardiente celo de los santos. Acerca del misterio de esta honda compasión, junto a una paz profunda y sin dolor, nos dan algunas ilustraciones la doctrina de tantos y tantos autores místicos. Sentir compasión desde esta satisfacción del amor y desde la felicidad más plena. Si Jesucristo no sufriese ahora en manera alguna, ¿qué significarían entonces las espinas que rodean su corazón y que vemos en sus imágenes? ¿Serían quizás un puro símbolo las palabras del Señor cuando dicen: yo soy aquel Jesús a quien tú persigues? Recuerda esta expresión dirigida a San Pablo antes de su conversión. Hemos dicho Jesús no sufre en su cuerpo físico, aunque siente compasión en su alma, porque sufre en su cuerpo místico, que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros. La Iglesia es el cuerpo místico de Jesús que le hace sufrir a Él y que le mueve a compasión en su alma. Nuestros pecados son un mal ejemplo, bien lo sabemos. Si no nos portamos como debemos, somos causa de la falta de reconocimiento de Jesús en su Iglesia e impedimento para que la verdadera Iglesia aparezca en toda la santidad en que está constituida. Cuando pecamos personalmente, deformamos el rostro y la belleza de la Iglesia, con la cual Cristo la ha purificado y bañado al precio de su propia sangre. Cuando pecamos personalmente o socialmente, desfiguramos esta belleza con la cual Cristo quiere contemplar siempre a su esposa, la Iglesia. Fijaos, en un congreso en Berlín, donde se reunieron de oración más de 70.000 personas, hacían juntos esta plegaria, en esta sintonía de lo cual os estoy explicando. Decían juntos estas personas de este congreso en Dublín: Señor, te pido perdón de haber sido, con mi mal ejemplo, la causa por la cual muchos no han reconocido a tu Iglesia. Mi pecado constituye un mal ejemplo por el cual nosotros no expresamos ni manifestamos la Iglesia que somos. Pero hay todavía más. Los pecados católicos, aún los más ocultos, los más internos, causan una verdadera herida en el cuerpo místico
en el cuerpo místico de la Iglesia. Jesucristo, por tanto, viene a ser, y fijaos la expresión que digo, como un leproso en su cuerpo místico, profundamente herido y llagado en su cuerpo místico que es su Iglesia. De nosotros depende ayudarle o continuar flagelándolo e hiriéndolo. Jesucristo, ahora ya podemos decir en verdad, sufre, pues actualmente, porque el cuerpo místico es una realidad. Por eso mis pecados no solamente destruyen la gracia en mí, sino que amenazan también la de las otras almas. El pecado tiene una dimensión, una repercusión, mi pecado personal, en las otras almas. Están en realidad privadas de la mutua ayuda que nuestra generosidad aporta a todo miembro del cuerpo místico. Esta privación constituye ya en sí una herida y puede ser, además, ocasión de la falta de generosidad hacia los otros. Así aparece claramente de cuántas heridas del cuerpo místico nos hemos hecho responsables nosotros con nuestros pecados. Cuántas heridas hemos provocado con nuestros pecados al cuerpo de la propia Iglesia, nuestra Madre. Los pecados de otros católicos no deben dejarnos nunca indiferentes. Son heridas también de ese cuerpo místico. Y nosotros, como miembros vivos, no podemos dejar de sentirlas, así como sucede con los diferentes miembros de nuestro cuerpo físico. Es decir, sentimos la Iglesia como un cuerpo, nosotros miembros de ese cuerpo. Igual que nuestro cuerpo físico está a veces herido y repercute en todo el cuerpo cuando un miembro sufre o está herido, cuando nosotros estamos heridos por el pecado, este pecado hiere profundamente a todo el cuerpo eclesial e hiere profundamente al mismo Jesucristo. Deben interesarnos, por tanto, los pecados de los católicos, nuestros hermanos, y deben herirnos de cerca. Así como sentía, por ejemplo, herida la madre de un joven tísico, enfermo de tisis, la cual, esta madre que su hijo estaba enfermo de tisis, acude al médico, y el médico, al verla tan agobiada, cansada, agotada, le dice a la madre: ¿pero qué le duele a usted? Su hijo es el que está enfermo de tisis. Y la madre responde: me duelen los pulmones de mi propio hijo. Grandeza de una realidad sobrenatural. Decía de nuevo otro Papa, Pío XII. La pasión expiadora de Cristo se renueva y en cierta manera se complementa y continúa en el cuerpo místico que es la Iglesia. Se renueva, se complementa y continúa la pasión expiadora de Jesús. San Agustín, el gran padre de la Iglesia, decía esta preciosa expresión: Cristo sufrió cuanto debía sufrir. No falta nada a la medida de su pasión. Faltaban aún los dolores de Cristo en el cuerpo, que somos nosotros. Ya había Jesús manifestado esto cuando, apareciendo a Saulo, antes lo decíamos brevemente, que respiraba Saulo odio a muerte contra los cristianos. Jesús le dijo: yo soy aquel Jesús a quien tú persigues. Así nos indicó que perseguir a la Iglesia es oponerse a su misma cabeza, que es Jesús.
Por esto es justo que Jesucristo, mientras continúa sufriendo en su cuerpo místico, nos tenga como cooperadores en esta preciosa misión de la expiación de su corazón. Debemos sentir profundamente esta íntima unidad con el Señor. Sentir como cosa propia lo que se relaciona con la salud de todo el cuerpo. Y esto es señal de salud espiritual. Un crecimiento espiritual implica un crecimiento en el conocimiento del dolor del cuerpo de la Iglesia y en el sufrimiento del dolor del corazón del Señor. San Agustín, de nuevo comentando las palabras del Señor, decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Quiere decir, decía San Agustín, permaneceremos en Él si somos sus templos. Permanecerá Él en nosotros y somos sus miembros vivos. Miembros, esto es, sensibles a las heridas y a las enfermedades del cuerpo místico. Despertar siempre la sensibilidad del amor para descubrir la llaga del cuerpo místico y expiar la llaga que hiere el corazón del Señor. Pero claro, esta sensibilidad, que os invito a adquirirla, presupone una profunda vida interior suficientemente desarrollada. Debemos pedir la gracia, por tanto, para poder olvidar nuestras dificultades y penas, y para poder al mismo tiempo sentir profundamente el dolor con Cristo doloroso. El abatimiento con Cristo que sufre. Íntimo dolor por el terrible sufrimiento que Cristo soporta por mí en su cuerpo místico. En fin, debemos sufrir no solo por los dolores que Cristo padeció por nosotros hace 2000 años, sino también por aquellos que Él soporta ahora, en el presente. El sufrimiento de Cristo sea también el nuestro, y nuestro deseo sea el de aligerar sus penas, curar sus heridas, consolarle lo más posible por todo lo que Él es ofendido por los hombres. Por otra parte, el poderse considerar uno como inocente, ya purificado, y al mismo tiempo tener compasión de los pecadores, limitarse a ofrecer plegarias y sacrificios para que todos ellos obtengan el perdón de Dios, diríamos que no es una actitud plenamente católica. ¿Cómo se conjuga? Y decirse uno: yo soy inocente del pecado del mundo, soy inocente de la llaga del cuerpo de la Iglesia, pero a la vez quiero intentar consolar a Jesús. Esto es incompatible. Tanto menos obraría, diríamos, en católico quien trazase una línea de división entre sí y los pecadores. Aunque se interesase por ellos en cuanto son causas heridas de este cuerpo místico. Me intereso por ellos, pero yo no tengo nada que ver con los pecadores. Son de otra clase, de otra raza. No me mezclo con ellos. Quien tuviese semejante idea del orden sobrenatural en que vivimos, hallará difícil comprender la reparación en su sentido verdadero. Se preguntará en efecto: si puedo curar las heridas del cuerpo místico con mi apostolado, con mis buenas obras de toda clase, ¿por qué debo hacerlo precisamente por medio del dolor y del sufrimiento? Si soy inocente, ¿por qué he de sufrir para reparar las heridas del corazón del Señor?
la pregunta clave del sufrimiento en el hombre. Esta pregunta, bien sabemos, se hace más acuciante, más profunda en el misterio de la cruz de Cristo. ¿Por qué Él aceptó sufrir tanto? Si con un acto de amor, siendo Dios, hubiera sido suficiente para merecernos el perdón y dotarnos de la gracia, ¿por qué Cristo sufrió de esta manera? Y aquí entra en juego, sabéis bien, lo que es la reparación, que ya hemos hablado durante este curso en algún momento. La reparación tiene un doble sentido, como una doble vertiente. Es como una fuente con dos canales. Un sentido más amplio corresponde a lo que genéricamente llamamos consolación, y otro más preciso al cual llamamos expiación. Por tanto, la reparación tiene dos vertientes: la consolación y la expiación. Reparación, en cuanto a la vertiente de la consolación, comprende todas las buenas obras que de algún modo compensen los pecados e ingratitudes contra Jesucristo. Las buenas acciones hechas por amor a Jesús es su modo de consolarle. La oración profunda, sincera, constante, es su modo de consolarle. El amor verdadero es su modo de consolar a Jesús. Los sacrificios que ofrecemos es su modo de consolar a Jesús. Por tanto, primera vertiente, reparación en cuanto a consolación. Segunda vertiente, reparación en cuanto a expiación. Esta exige la necesidad de padecer un sufrimiento, algo que nos parece incomprensible. Tratándose de nuestros pecados personales, no basta honrar y amar a Dios. Debemos también ofrecerle una satisfacción, expiación, por nuestros pecados. Y para los pecados ajenos, para los pecados de otros, vale el mismo principio. Expiación, ofrecer un sufrimiento para reparar el amor herido de Jesús. Nuestro templo, nuestra basílica, es un templo expiatorio. Tiene ese título, ese reconocimiento, esa misión de expiar, ofrecer un sufrimiento para reparar nuestros pecados personales y los pecados de nuestros hermanos. Esto que os explico ha sido concretamente en la satisfacción que Jesucristo quiso ofrecer por nosotros. Estamos ante uno de los mayores y fundamentales misterios del orden sobrenatural. Jesucristo reparó por nuestros pecados. Reparó con la consolación y reparó con la expiación. Quizás pensamos que para merecernos la gracia del perdón hubiese sido bastante, como decíamos antes, un solo acto suyo de amor, un acto puro del amor de Dios, que no era necesaria su encarnación, que hubiera sido suficiente que tomase la naturaleza, por ejemplo, angélica, para realizar acciones meritorias y obtenernos también la gracia del perdón. Mas, ¿hasta qué punto esta hipótesis es contraria al pensamiento de San Pablo cuando aparece en las afirmaciones que él hace sobre Jesús, diciéndonos que él es hecho a semejanza nuestra, uno de nosotros, para realizar su plan de salvación? Nacido de mujer, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, nacido bajo la ley para rescatar
aquellos que estaban bajo la ley. Este rescate tiene esta dimensión de reparación. Nos rescata del pecado, nos repara del pecado con la consolación y la ofrenda de sus sufrimientos en dimensión expiatoria. Siendo realmente en nuestra cabeza, nuestros pecados se convertían en ciertos sentidos en suyos y su reparación era nuestra. No se trataba de una metáfora jurídica, en el sentido que el Padre actuará como si Jesús hubiese cargado con nuestros pecados. Esto no justificaría su divina acción. En realidad, la divina justicia, como condición necesaria para que la misericordia perdonase, exigía la pasión y la muerte de Jesucristo. Exigía que Cristo muriese en la cruz para reparar la justicia dañada de Dios por el pecado de los hombres, también por los nuestros. Habituados, como estamos muchas veces, a considerar la misericordia divina solo con nuestros conceptos y nuestras prefiguraciones, nos inclinamos a creer que Dios, en su misericordia, podía perdonar todos los pecados de la humanidad sin necesidad de una estricta reparación. Pero esto acaso no es del todo exacto. Como es absurdo también considerar lo que puede hacer la omnipotencia divina prescindiendo de la ordenada bondad. Igualmente es también absurdo considerar lo que puede hacer la misericordia sin tener en cuenta la justicia. Esta última es en efecto la justicia, sin olvidarlo, un atributo divino, no menos verdadero que la misericordia y que ella exige la reparación. La justicia de Dios exige una constante reparación por el pecado de los hombres. A las almas que están más unidas a nosotros, más próximas, no en sentido espacial o material, sino almas próximas en una afinidad espiritual, y aquellas otras almas que si bien actualmente no forman parte de la Iglesia, pueden con nuestra contribución aumentar el cuerpo místico de Cristo, cualquiera de nosotros podría darles un denominativo, una expresión hermosa: mis almas. Las almas de aquellos que están próximos a nosotros en esta afinidad espiritual, o aquellos que aún no conocen a Cristo y queremos atraerlos a Cristo, al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, podemos llamarlas mis almas, en un sentido cariñoso y afectivo, espiritualmente hablando. Es el campo de nuestra acción conservadora y acrecentadora en cuanto miembros de ese cuerpo de la Iglesia. En consecuencia, los pecados de estas almas, de mis almas, como decíamos antes, esta expresión, son verdaderamente nuestros. No en el sentido de que sean nuestros pecados personales, causa de condenación o castigo para nosotros, pero nuestros porque nos atañen en modo especial. Así, si nosotros sufrimos por ellos y nos unimos a la reparación por cuanto insuficiente sea, los pecadores ofrecen personalmente y podemos ofrecer por ellos una satisfacción. Al considerar estos pecados, podemos con más verdad decir: Señor, perdónanos. Como siempre en plural nos hace orar la Iglesia: Señor, perdónanos. Al decir perdónanos, sentimos nuestros propios pecados y de estas almas próximas a nosotros, tanto en esa afinidad espiritual como próximas en el deseo de que sean atraídas al cuerpo propio de la Iglesia.
Pero claro, comprender y sentir esto profundamente, esta verdad de la cual hablamos, es una gracia que hay que pedir a Dios. Es un despertar en el amor de Dios, en los sentimientos del corazón de Dios. Es decir, sentir lo que siente el corazón de Cristo para explosionar en esa capacidad de compasión y de reparación hacia el Señor. Con esta comprensión se entiende qué lugar debe tener entre las prácticas de la devoción al corazón de Jesús la hora santa, y cuánto ésta sea conforme al espíritu de la misma devoción del corazón de Cristo, para compartir con Cristo en la hora santa su agonía y su abandono en Getsemaní, pasando una hora en oración, se implora la divina misericordia. Se consuela a Jesús del abandono que sufrió en el huerto de los olivos, mientras se busca compenetrarse con los sentimientos de su propio corazón, sentirse unido a Cristo, sentir con Cristo, sentir lo que Cristo siente, abrumados como Cristo bajo el peso de los pecados de la humanidad entera. Pero esto lo arriesgan las almas valientes, porque tememos al sufrimiento, nos aboca el sufrimiento, nos coarta el sufrimiento, no entendemos el valor del sufrimiento aún en nuestra vida. Aquellos pecados, Él los ha puesto ante los ojos del Padre. Y Él, Cristo, los había hecho suyos. Nuestros pecados Él los cargó sobre sí. Y aparecía ante el Padre Cristo lleno del pecado de la humanidad. A las almas llamadas por el Señor, a los de la vida mística, una vida más profunda con Él, estos sentimientos pueden hacer tocar el límite de la humana posibilidad. Dios los lleva a compartir con Él los sufrimientos e intimidades de su propio corazón. Nosotros, meros mortales, que caminamos en este riesgo de la vida espiritual, buscando siempre un mayor conocimiento del corazón de Cristo, una mayor intimidad del corazón de Dios, al menos pidamos una convicción interna de esta realidad que explicamos, fundada en nuestra fe. Adoptemos así, en nuestra plegaria y en la vida espiritual, una actitud mucho más humilde de sumisión ante Cristo, para llegar por la sumisión a bajar de la soberbia y elevada la humildad al conocimiento de intimidad del corazón de Dios, porque estas verdades solamente son reveladas a los sencillos y humildes de corazón, no a los pretenciosos ni soberbios, sino a las almas pequeñas y humildes. Jesús las lleva a entrar en el huerto de su intimidad y desvelarla este misterio profundo de su dolor, para compartir con ellas e invitarlas a reparar con ellas los dolores y llagas que tanto se infligen en su cuerpo místico que es la Iglesia. No sé si ha quedado un poco claro la explicación, es compleja, ¿verdad? Es compleja. Hay que meditar mucho esta explicación, pero es muy compleja. Cristo glorioso no sufre, pero Cristo moralmente en su cuerpo, que somos nosotros, sufre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y sufre en nosotros. Y cuando pecamos, herimos al Señor. Entonces, queremos consolarle con esta actitud de reparación. Decíamos la consolación y la expiación. Estas dos dimensiones tan hermosas que se conjugan, que se desposan, diríamos, para reparar el corazón herido de Jesús. Pues esta meditación es clave, por eso quería con ella concluir un poco ya este curso, para comprender más la intimidad del Señor.
No nos podemos quedar solamente en lo meramente teórico o superficial. Cuando algunos se consagran, tienen que llegar al conocimiento de esta verdad que hemos explicado, reconocerse en ella y adelantarse con valentía, lanzarse a esta pasión profunda de consolar y reparar el corazón del Señor. Hay una expresión muy hermosa: el amor vence el temor. Cuando surge el temor ante aquello que explicamos, cuando hablamos del sufrimiento que a veces nos paraliza, es porque en definitiva nos falta la efusión del amor, la primacía del amor de Dios. Cuando uno ama a Dios, se vence la barrera del temor, se salta por encima de ella. Cuando uno ama sinceramente a Cristo, quiere entrar en lo que Cristo vive en su interioridad. Porque igual que un matrimonio, aquí hay alguno, queremos conocer íntimamente el corazón del esposo o de la esposa, cuanto más si amamos a Cristo, queremos conocer la intimidad de Dios mismo, manifestado en su corazón de carne. Y el amor nos lleva a ser intrépidos para adelantarnos en el conocimiento, en la entrega y en la generosidad, venciendo el temor porque nos mueve únicamente el amor. Pues bien, con esta última reflexión concluimos ya esta clase. Hay mucho material en este sentido, en muchos libros escritos que nos hablan de esta dimensión tan importante y quizás tan olvidada hoy en la Iglesia, pero como habéis visto, papas hablaron de ella. Pío XI dedicó una encíclica entera a hablar de la expiación, o sea que no es un tema banal. Cuando un papa escribe un documento magisterial como una encíclica sobre la expiación que requiere el corazón de Cristo, implica una pedagogía y una catequesis que el cristiano, sobre todo el devoto al corazón de Cristo, debe conocer, no solamente conocer, sino vivir. Un papa no escribe solamente para llevar al conocimiento, sino para llevar a la vivencia aquello que se escribe. Y se lo escribe es porque realmente es algo que supone una importancia vital para la Iglesia. No solamente la Iglesia de aquel tiempo, de Pío XI, sino la Iglesia también actual. Las encíclicas no tienen caducidad. Un papa escribe de manera intemporal. Aunque se concretiza en un momento determinado de la Iglesia, un documento magisterial se prolonga durante el tiempo y se encarna en cualquier otro momento histórico. Pues que vivamos realmente esta intimidad con el corazón de Cristo desde el amor, evitando el temor. Sobre todo, reparemos con la consolación y la expiación a aquello que Jesús nos invita a entrar en él. Como a los tres más íntimos que van a Getsemaní, Pedro, Santiago, Juan, que seamos los más íntimos en el deseo de estar con Cristo para poderle en verdad consolar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. Si tenéis alguna pregunta de este